Yo soy Eduardo Ramos, director de la Cámara de la Diversidad. Compartirles muy rápidamente que esta organización, que es un gremio que reúne un poco más de 220 empresas de diferentes sectores económicos en el país, trabaja en torno específicamente a la diversidad, la equidad y la inclusión. Y quisiera comenzar esta charla de pensar diverso, de por qué el pensamiento diverso aplicado en las organizaciones es una herramienta innovadora muy profunda con una experiencia propia en nuestra Cámara. Tal vez algunos de ustedes sabrán que la organización que se fundó hace 10 años, se llamó Asociación Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia. Y nosotros, en particular, lo que hacíamos era buscar cómo la comunidad LGBT, personas sexualmente diversas, con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, lograban la inclusión económica en el país, específicamente ese grupo poblacional. Y es que esta fue una tendencia durante muchísimos años, a dividir y a segmentar los grupos poblacionales en las organizaciones. Cuando todo este tema de la diversidad comenzó, empresas tan importantes como por ejemplo Xerox, empezaron a crear grupos de diversidad, también de una manera innovadora, utilizando el pensamiento diverso. Y esa historia es muy interesante porque no sé si ustedes sabían que el primer grupo de diversidad que existió en el mundo fue precisamente en esa compañía. En los años 60, la población afrodescendiente no tenía las mismas condiciones de trabajo, pero no podía quejarse, no podían hacer un sindicato, no funcionaba. Entonces encontraron una manera de curarse ellos mismos, reuniéndose a una determinada hora en la cafetería de la compañía. Entonces se reunían 20, luego 30, luego 40 personas y empezaban a conversar sobre qué ocurría, hacían catarsis juntos y entre todos trataban de solucionar los problemas internos que sufrían las personas afrodescendientes para luego ir a trabajar normalmente, en el día a día. Era una forma de sanar. El presidente de la compañía en aquel entonces pasó por la cafetería uno de esos días, vio que había una reunión muy grande de personas, preguntó qué pasaba, le contaron de qué se trataba el grupo y él decidió entrar al grupo. Y desde entonces acompañó todos los días esa charla durante varios meses y decidió conformar un primer grupo de personas afrodescendientes, de colaboradores. Lo mismo ocurrió con personas, asiáticas americanas, latinoamericanas, veteranos de guerra, personas de comunidad LGBT, un grupo de diversidad hablaba del tema de género, y en particular eso ocurrió con los grupos de diversidad. Se fueron extendiendo poco a poco así en las organizaciones hasta los años 90 que se empezó a reevaluar el tema. Porque resulta que los grupos de diversidad se percibían ya después de mucho tiempo como guetos. En vez de lograr ese objetivo que tenían de poder hablar de diversidad y que todos fueran incluyentes, se conformaron en guetos, porque el pensamiento humano es así. Nosotros lamentablemente somos así. Y excluimos dentro de la diversidad. Y entonces se volvió una reunión donde llamaban a todas las personas afrodescendientes de Xerox o de IBM a la una en la sala 3. Y se volvía una reunión excluyente que incluso fortalecía los estereotipos, los prejuicios, y por lo tanto no cumplía su rol. Y desde ahí, desde los años 2000, los grupos de diversidad empezaron a cambiar y las grandes compañías en el mundo tienen la tendencia de crear solo un grupo de diversidad, hoy por hoy, que le hable a todos, donde esté integrados por muchísimas personas y que además se toquen temas transversales. Y donde también en este grupo de diversidad pertenezcan personas aliadas, no solamente personas que tengan grados de diversidad, sino personas aliadas. Pues bien, les cuento esto como un desarrollo de lo que quiero conversar con ustedes, cómo el pensamiento diverso tiene diversos matices que apoyan, fortalecen las organizaciones. Y esto fue lo que nos pasó a nosotros en la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia. Vimos que estábamos convirtiéndonos en un gueto y que en vez de defender ciertos derechos, estábamos excluyendo a otros. Y por lo tanto, al cumplir 10 años, en octubre del año pasado, decidimos ampliar nuestro portafolio de servicios que constituyen en conferencias, sellos de certificación, plataformas de empleo, a otros grupos poblacionales, ampliando de esta manera las oportunidades de crecimiento. Pero todo esto tiene una razón y está
en que nosotros tenemos un pensamiento evolutivo, pensamiento diverso. Y para eso quisiera primero definir muy rápidamente y muy brevemente, de una forma muy simple, ¿qué es esto que entendemos por pensamiento? Pues no es otra cosa diferente a los procesos mentales, todos los procesos mentales que cada uno de nosotros tiene, pasando por la percepción, la memoria, la atención, la emoción y el racionamiento. Todos estos elementos juntos son lo que constituyen nuestro pensamiento, y la forma en que ese pensamiento se consolida en nuestro cerebro, a su vez, depende de muchísimos otros factores que son los que nos limitan la diversidad, el entender el otro. Nuestro origen, si me lo devuelves, gracias, nuestro origen, nuestros valores personales, nuestras creencias, crean en cada uno de nosotros eso que conocemos como los sesgos inconscientes, los prejuicios, los estereotipos, que muchas veces estancan procesos de pensamiento que no permiten generar diversidad. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Seguramente ustedes han vivido esa experiencia donde se pone en el zapato del otro, se pone en el zapato de la persona con discapacidad. Es un ejercicio muy común, lo hemos visto, y cuando estamos en esa posición, vemos cómo todos nuestros esquemas mentales se rompen. Todos, absolutamente todos. Y esto es muy interesante, porque los esquemas mentales en una organización son el motor de la innovación. Les voy a poner un ejemplo. Como nosotros trabajamos con organizaciones, entonces permítanme ponerles ejemplos de las buenas prácticas con nombres propios y de las malas prácticas sin nombres propios, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos, eso hace parte de eso. Pues les voy a poner un ejemplo de esta semana de una muy buena práctica. En Grupo Recordar, la compañía de funerarias que ustedes tal vez tienen presente, Grupo Recordar está fortaleciendo su política de diversidad, equidad e inclusión. Son más de 3.000 colaboradores a nivel nacional. Y uno de los gerentes de mercadeo nos decía, mire, nosotros tenemos un pensamiento que no es nada diverso en esta organización respecto al cliente externo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué harías tú? ¿Qué cambiarías? Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que cambiaría. Han llegado aquí muchos casos de personas transgénero, aquellas personas que nacieron y al nacer se les asignó un género, pero que al crecer transitan, ¿cierto? Pero una persona transgénero que llega a la organización pidiendo que su lápida quede con el nombre identitario. O familiares de personas que murieron, que son transgénero, y piden que el nombre identitario quede en su lápida para siempre. Sin embargo, la ley colombiana no lo permite. ¿Sabían eso? Una persona tiene que morir y su lápida tiene que estar con el nombre legal. Entonces, si mi nombre identitario es Tatiana Ramos, pero yo muero, no hice el cambio de documento por cualquier circunstancia y en mi cédula quedó Eduardo Ramos, la lápida debe quedar con el nombre de Eduardo Ramos. Y las familias, por supuesto, lloraban muchísimo. Se desconsolaban enormemente porque esta persona luchó toda su vida para transitar de género, para identificarse de una manera para que la sociedad le respetara su identidad, pero cuando muere, eternamente, perdónenme que suene medio a ranchera, pero eternamente va a ser recordado con un nombre que no es el suyo. Esta es una situación muy compleja y nos ocurrió hace una semana. Y entonces hubo una consulta, ¿cómo logramos cambiar este tema? Y bueno, encontramos que de acuerdo a las sentencias de la Corte Constitucional, el nombre identitario es también un nombre válido para las personas transgénero. Y por lo tanto, elevamos una consulta que ya nos fue respondida, donde permiten que en la lápida queden los dos nombres, como nombre principal el nombre identitario y como nombre secundario el nombre legal. No es una solución ideal, pero es una solución que va avanzando. Y nada de esto estaría en la conversación de esa compañía, que es muy conservadora, si no habláramos de pensamiento diverso, si no entendiéramos la diversidad que nos rodea, que no es otra cosa que las diferentes características de todos nosotros los seres humanos. Diversidad en todos los ambientes, diversidad desde el punto de vista biológico, diversidad desde el punto de vista de pensamiento social, cultural, religioso y político. No me detengo acá porque creo que este es un punto que aquí todos conocemos muy bien. Pero si articulamos los dos términos, entendemos que el pensamiento diverso no es otra cosa
que la capacidad para que nosotros todos entendamos en nuestros procesos mentales que hay diferentes formas de analizar la realidad y que esa realidad va a depender de la identidad, la cultura y las experiencias de vida de cada individuo. Y es este el punto al que yo quiero llegar para mostrar con hechos cómo una organización crece cuando fomenta su pensamiento diverso. Porque una organización, cuando crece, se enfrenta a la solución de problemas, se enfrenta a problemas todos los días. Y la solución es innovadora entre más personas compartan posibles acciones en el día a día para encontrar soluciones innovadoras. Como el tema de los baños mixtos, que ustedes ven ahí en la gráfica, que ya tal vez muchas de las organizaciones que están acá han pensado implementarlo o están en proceso de implementarlo. En los Andes, en el Externado, en la Javeriana, sé que ya lo tienen. Creo que en EAFID están también en la conversación, ¿verdad? En fin, hay organizaciones que ya los tienen y empresas privadas que ya tienen baños neutros o mixtos. No sé si WOM tiene ya, muy bien, exactamente. Pero esto hasta hace unos años no era algo que se pusiera sobre la mesa. Nadie hablaba de un baño mixto. Hoy por hoy, la gran mayoría de organizaciones va hacia allá porque no solamente hablamos de un tema de equidad de géneros, sino también de orientaciones sexuales, identidades de género. Y cuando yo tengo una identidad de género diversa, por ejemplo, un baño mixto es mi mejor solución. Cuando yo soy una persona transgénero o transformista y requiero llegar a una sede de algún espacio abierto al público, yo debo encontrar una solución para una necesidad básica como usar el baño. Y el usar el baño masculino o femenino para nosotros es apenas normal, pero para un porcentaje muy importante de esta población significa un riesgo diario, cotidiano. Y nosotros como organizaciones debemos pensar en cómo solucionarlo. Es apenas un ejemplo de cómo el pensamiento diverso, el pensamiento basado en la diversidad, genera otras soluciones. Y además, ¿por qué es tan importante? Porque, por supuesto, como ya les dije, genera ideas innovadoras en una organización, porque permite ampliar la visión de la realidad y buscar mejores soluciones a los problemas de la organización, porque porque permite que todos nosotros caigamos en cuenta de nuestros sesgos, prejuicios, estereotipos, porque relacionarse de una manera más abierta y empática mejora el clima organizacional, porque nos hace crecer profesionalmente desde lo personal y porque salimos de la caja, rompemos los pensamientos tradicionales. Y aquí hay ejemplos interesantísimos de romper el pensamiento tradicional. Les pongo otro ejemplo de una empresa petrolera, no voy a mencionarla, una empresa petrolera que implementó el sello de certificación Friendly Biz que nosotros en la Cámara aportamos para garantizar que una empresa es diversa e incluyente, y encontró una situación muy compleja, porque el presidente del sindicato era una persona cristiana, pastor de una iglesia cristiana, y se opuso a un componente de la capacitación donde se hablaba de diversidad LGBT. Mandó a firmar una carta de 100 personas y la llevó al presidente de la empresa diciendo que se oponía a la entrega del sello. El presidente, a su vez, por otro lado, recibió una carta firmada por otros 100 colaboradores diciéndole que sí estaban de acuerdo. Entonces quedó en un sándwich organizacional muy complejo, porque además hay otras decisiones que ustedes entenderán, son muy complejas de tomar. ¿Qué pasó? No hubo otra solución que llamar a una conciliación. Entonces, por primera vez se creó una mesa de diversidad, un comité de diversidad representado por diferentes actores de la organización para hablar de este tema. Bueno, mediemos acá. ¿Cuáles son sus puntos? ¿Cuáles son los suyos? ¿Cómo nos organizamos? Este sello debe salir. El tema legal es este. Usted no puede negar el derecho al trabajo. El tema organizacional es este. Nosotros no podemos negar el derecho a que usted piense diferente, pero busquemos un punto intermedio. Y ese ejercicio fue muy interesante porque comenzó como algo retador, ¿cierto? Un tema de conciliación bastante fuerte, donde además mediaban temas éticos, morales y religiosos, pero terminó siendo un comité que hoy por hoy existe en la organización, que continúa y que es el que le da fuerza al proceso de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, el tema cambió de convertirse en algo casi que de arbitraje a terminar siendo un comité de convivencia, un comité de diversidad que hoy por hoy fortalece este proceso. Es por esto que las más grandes organizaciones del mundo
hablan de diversidad, equidad e inclusión. Esta estadística la muestro en algunas de nuestras charlas y capacitaciones. Nos muestra como, por ejemplo, las 500 empresas más grandes del mundo listadas en Fortune, todas tienen políticas y estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Y en Colombia la situación no es tan agradable, pero vamos creciendo. 49 de las 200 empresas más grandes del mundo tienen estos procesos. Y hay una estadística última que tuve oportunidad de ver el fin de semana, y es que cada vez más organizaciones toman en serio la estructura de la diversidad. De acuerdo a LinkedIn Workplace, ustedes saben que en LinkedIn uno puede postear vacantes, de acuerdo a LinkedIn Workplace, en los últimos 2 años, la posición de director de diversidad ha crecido en un 104%. Es decir, las empresas están tomándose este tema cada vez más en serio y además dándole una estructura formal, desde una dirección, desde una vicepresidencia en algunos casos, pasando por direcciones o coordinaciones, pero siempre una estructura muy fuerte. Y es que hay una serie de beneficios para las organizaciones muy interesantes. Yo no sé si ustedes alcancen a ver, yo no veo muy bien de acá, entonces no sé si ustedes alcancen. Pero aquí hay algunos números para aquellos a quienes les gustan los números, tal vez podamos compartir esta presentación, Julián, si te parece, y que nos muestra cómo un ambiente laboral productivo es 30% más incluyente, cómo un ambiente laboral incluyente, es hasta 30% más productivo, cómo un ambiente laboral incluyente aumenta la satisfacción del cliente, la productividad y la rentabilidad hasta en un 27%, cómo hay reducción hasta en un 22% en los índices de rotación del personal. Realmente todo esto está medido. Cualquier estadística con el mayor gusto tenemos una serie de estudios, incluso a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica, que podemos compartirles, que nos muestran claramente cómo una organización incluyente crece, desde el punto de vista del cliente interno. Pero también hay que pensar desde el punto de vista del cliente externo. Muchos de los que ustedes están acá, de sus compañías, tienen una relación B2C con un cliente externo, y obviamente todas las instituciones de educación superior que están acá también. Entonces es importantísimo entender cómo yo, con un proceso de diversidad, atiendo a ese usuario de acuerdo a sus características particulares. Partiendo de un hecho, hoy por hoy está confirmado que los consumidores, sobre todo las nuevas generaciones, prefieren organizaciones y empresas comprometidas con temas de sostenibilidad. Y no solamente sostenibilidad ambiental, sino sostenibilidad social. Y cada vez más la capacidad, o mejor, la variable de decisión de una persona para comprar algo incluye también si tiene políticas de diversidad, si es diversa, si la persona puede trabajar y sentirse tranquila o no. Es decir, construir una reputación, una marca de inclusión es hoy por hoy más necesario que nunca. La organización debe pensar en esto. Una organización que no se posicione como una marca incluyente tiende a desaparecer. Así de sencillo. Sobre todo en aquellos lugares de instituciones de educación superior que tienen el reto de enfrentar a chicos y a chicas cada vez más jóvenes con un pensamiento diverso cada vez más fuerte y diferente. En fin, hay una serie de factores además que nos invitan a ser diversos. Miren ustedes estas estadísticas acá, muy rápidamente. Un 7% de la población colombiana tiene algún tipo de discapacidad o habilidad diferente, el 4% de nuestra población pertenece a alguna comunidad indígena, el 9% es afrodescendiente, raizal o palenquero, el 6%, entre un 6 y un 10% pertenece a comunidad LGBT, el 51% de las personas, de los colombianos son mujeres, y el 7% de los colombianos, de los habitantes en Colombia son migrantes, un 5% migrante interno y un 2% migrante externo. Nosotros debemos hablar estos lenguajes, porque estos son nuestros usuarios. Y en un programa de diversidad, una estructura de diversidad basada en el pensamiento diverso, debe hablar su lenguaje, entender estas necesidades. No solamente hablar el lenguaje de personas con discapacidad y adecuar espacios para que las personas con discapacidad puedan entrar, sino también modificar manuales, capacitar personal y generar procesos para que todos estos grupos poblacionales puedan ingresar. Por ejemplo, si llega una persona transgénero, volviendo al ejemplo de las personas transgénero, debe ser atendida
de una manera adecuada desde que toca la puerta de la universidad, para evitar que haya alguna dificultad. Lo que quisiera dejar hoy aquí presente es que debemos adecuar todas nuestras formas, nuestros manuales, nuestras políticas, nuestras estructuras para atender estos usuarios con un enfoque diferencial. Esta es la verdadera diversidad en la práctica. La diversidad en la práctica se ve así, si me lo permites. La diversidad en la práctica se ve así. Ahí disculpo que puse un cuadrito blanco, no creo que sea prudente mencionar la marca a la cual hace referencia esta noticia, pero estas son 3 noticias de recortes de prensa de cómo algunas entidades que no tuvieron la prevención de capacitar a su personal en diversidad, en pensamiento diverso, cometieron un error que les cuesta reputacionalmente. Tal vez recuerden ustedes este caso de Omar Murillo, un chico, el actor que llegó a un banco, la persona de vigilancia le dijo quítese la gorra y las gafas porque usted, porque está al interior de la oficina, él lo hizo, pero vio que había otras 2 personas que no se quitaban la gorra y el vigilante no les dijo nada, entonces se acercó a preguntarle por qué a él sí le había llamado la atención y a los otros 2 no. Y él le dijo de frente, es que usted es una persona negra, haciendo referencia a un sesgo inconsciente donde relaciona raza con un prejuicio por violencia o delincuencia. Esto ocurrió porque el servicio tercerizado de esa empresa nunca había recibido un tema o una capacitación en torno a diversidad, equidad e inclusión y cometieron un error. Otra situación, en una caja de compensación de Bogotá, en el norte, esta señora denuncia en un video cómo su hijo y la pareja, son 2 chicos gays, fueron a una piscina, se dieron un beso y la persona salvavidas de ahí los sacó y les prohibió besarse, pero cuando había una pareja, hombre y mujer, una pareja heterosexual al lado, no les dijo nada. Entonces la señora le reclamó y él dijo, es que hombre y mujer sí, 2 hombres no. Entonces la señora grabó su video y el video terminó en todas las redes sociales y luego en medios de comunicación afectando la marca, porque nadie dice, hubo una persona que discriminó en tal lugar. No, afectación en tal lugar. Y sobre esto hay temas importantísimos que todos debemos conocer. Por ejemplo, el artículo 33 del Código de Policía dice claramente que no se pueden limitar u obstruir manifestaciones de afecto en espacios abiertos al público, como todas las instituciones de educación superior o las empresas que tienen sedes abiertas al público. Si nuestros colaboradores supieran esto, en medio de una capacitación de proceso de diversidad, de pensamiento diverso, muy seguramente evitaríamos estos líos. O este otro, por ejemplo, donde este banco le negó a una persona sordomuda la posibilidad de abrir una cuenta porque había un sesgo en la persona que la atendía. Había protocolos en la organización, pero la persona que la atendió se pasó por alto los protocolos, hubo un sesgo inconsciente, estaba pasando por un mal momento donde el sesgo se activó más fácilmente y terminó cometiendo un acto de discriminación que terminó en medios de comunicación. Entonces vean ustedes cómo el pensamiento diverso y de fomentar el pensamiento diverso no es un capricho o no es algo que desde la red de valor compartido quieran comunicarle a ustedes como algo pasajero y como una sugerencia. Yo me permitiría decirles que todas las organizaciones que están acá deberían reevaluar qué tan bien lo hacen. Yo sé que algunos ya lo hacen muy bien, pero algunos otros tal vez estamos comenzando el camino y deberíamos prestar un poquito más de atención y empujar el acelerador para que estos casos no lleguen a la prensa, pero sobre todo para hablar un lenguaje interno de la diversidad que nos haga crecer y construir una mejor sociedad. Por último, hay algunas buenas prácticas que hemos encontrado en las organizaciones para promover el pensamiento diverso. Y en primer lugar, es que debe interiorizarse en todos los niveles de la organización. Una organización cuya junta directiva, cuyo C-level no esté comprometido con este tema, es una organización que está en serios problemas. Hay que buscar la manera en que la organización, ese C-level, se comprometa. Habitualmente es mostrando, en términos de productividad y de competitividad, cómo la organización crece. Pero hay que comprometer la organización en todos los niveles. Segundo, crear grupos de trabajo diversos. Esto es fundamental. Debería ser política de todos y cada uno de nosotros entender y medir cuál es la diversidad de nuestros equipos de trabajo. ¿Qué tan diverso es mi equipo de trabajo? ¿Será que como jefe yo estoy escogiendo a alguien con el sesgo de
afinidad. Estoy escogiendo a alguien con el sesgo de afinidad. ¿Será que vienen de las mismas universidades, se parecen a mí? ¿Qué tan variados son en razas, en estratos socioeconómicos? Entender cómo construir los equipos diversos y medir qué tan diverso es ese equipo con cierta frecuencia es fundamental para una organización. Un equipo de trabajo preparado para la exigencia actual de los mercados es tal cual. Si yo trabajo en un departamento enfocado en nuevos productos y servicios o enfocado al cliente y mi equipo no es diverso, no voy a entender qué es lo que quiere mi cliente externo y por lo tanto no voy a poder entregar soluciones innovadoras hechas a la medida en el mismo lenguaje del usuario. Y por último, es importante que exista diversidad porque también debe garantizarse en la organización que todas las personas tengan igualdad de condiciones. Es decir, esto no puede ser de labios hacia afuera. Como muchas organizaciones que, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo, cambian sus logos, pintan sus oficinas, hacen un montón de cosas divinas, pero el resto del año no hay acciones. Lo que se llama un pinkwashing, que ocurre también con temas de género, con temas de raza, medio ambiente, eso es muy frecuente. No, la organización debe ser coherente porque eso se nota. Recuerdo mucho la presentación del presidente de una compañía muy importante en Colombia, una multinacional, no digo quién para no hacerlo quedar mal, una multinacional muy importante que presentó su política de diversidad y al terminar una persona le preguntó, disculpe, ¿y cuántas personas transgénero tiene usted trabajando? El señor no sabía, creo que no había ninguna tal vez. Entonces todo su discurso se cayó por una sola pregunta, porque no había coherencia interna. Entonces es muy importante esa coherencia. Los procesos de formación deben ser constantes y en todos los niveles y sensibilizaciones siempre a la medida. Y por último, siempre tener presente la diversidad, celebrando todas esas fechas que el calendario diverso nos da, que es tan rico en Colombia para celebrar diversidades. Es decir, a través de estas fechas crear cultura, que es el mensaje final. Son algunas recopilaciones o algunas prácticas que las empresas en Colombia realizan y que nosotros hemos tomado de un ranking de empresas incluyentes que hacemos año tras año y que nos permite medir cuál es el pulso de la diversidad, la equidad y la inclusión en el país año tras año.